Muy bien, muy buenas noches, queridos amigos. Somos de la Universidad Andina de Cusco. Estamos llevando el doctorado en Ciencias de la Educación. El curso que hemos llevado se llama Ética en la Educación, que estuvo a cargo del doctor César Liv Licham. Yo soy Lucy Bañón Ramos, participante de este curso. Para empezar con una breve introducción, voy a hablar acerca del doctor César Liv Licham. Y voy a decir que el doctor es un médico cirujano, nefrólogo, magíster y doctor en medicina, magíster en administración de la salud. Él ha estudiado o es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entre los intereses que tiene el doctor César Liv Licham, es investigador acerca del desarrollo de recursos humanos, educación y gestión universitaria, administración pública, planificación y políticas en la salud, promoción de la salud, realidad sanitaria nacional e historia de la salud. Desde ya, agradezco que el doctor César Liv Licham haya compartido sus conocimientos como especialista en ética en la educación. Bueno, y entonces vamos a empezar con la exposición de este tema y con todo lo aprendido acerca de lo que nos dijo el doctor César Liv Licham acerca de la ética. ¿Qué es la ética? La ética es parte de la filosofía, comprende reflexiones sobre cuestiones morales y se construye un andamiaje para llevar una vida racional. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué es lo racional? ¿Cómo los humanos nos relacionamos con las cosas comunes en la vida? Primero, utilizamos la razón, es decir, la lógica, para utilizar argumentos válidos y defender algo que queremos sustentar. El doctor Liv Licham nos invita a leer la obra Crítica a la razón pura de Immanuel Kant. Y bueno, amigos, también les invito a que leamos este libro para poder ampliar este tema. Y continuando, podemos hablar de los intereses comunes del ser. El hombre tiene 3 intereses primordiales. Uno de ellos es lo bueno, lo positivo en la vida. El hombre siempre se inclina por buscar lo bueno para su vida. El hombre se inclina por buscar lo bello o la belleza. ¿Por qué? Porque la belleza trae armonía a la vida. Y por último, busca siempre la verdad. Y la verdad nos conecta con la realidad. Si hablamos de algunos niveles en la sociedad, podemos hablar del individuo como especie humana y que la especie humana como individuo se relaciona o se desenvuelve en la sociedad. Cuando la sociedad es compleja, por ejemplo, la sociedad es compleja cuando trata de asuntos políticos y sus aspectos complejos dentro de ella, por así decirlo. Así también cuando hablamos de la moda, cuando cambian los comportamientos acerca de la influencia de la moda. Cuando hay crecimiento poblacional, por ejemplo, con la migración de los venezolanos o con los migrantes venezolanos, hay un crecimiento de necesidades, crecimiento de necesidad de vivienda, una competencia por obtener un trabajo, etc. ¿no? Entonces allí vemos un tema donde se complejiza una sociedad. Para hablar un poco más acerca de la ética, nosotros podemos hacer la clasificación de saberes sobre una base aristotélica.
y podemos hablar de las 3 dimensiones principales de la existencia humana. Estos saberes son 3. Hablamos de un saber productivo, un saber práctico y un saber teórico. En el saber productivo hablamos de la fabricación de las cosas que se hacen útiles para el ser humano. En el saber práctico podemos hablar de la buena elección o de la capacidad electiva que tiene el ser humano. Y obviamente nos inclinamos a hacer siempre una buena elección, o al menos que lo consideremos así. Y el saber teórico, hablamos del modo de ser de las cosas mismas. Si ampliamos un poco más acerca de este tema, podemos decir que la ciencia es productiva cuando busca la satisfacción de ciertas necesidades elementales, ciertas necesidades primarias para mantener la vida. Y esto demanda una actividad productiva para el ser humano. Esto se relaciona con un saber práctico. Y el saber práctico ya no es la asistencia a alguna necesidad primaria, sino más bien con la posibilidad de buscar una vida buena. Y esta vida buena requiere un ejercicio de la libertad. ¿Qué hace el ser humano con su libertad? Esto ya involucra al saber práctico. Vamos a relacionar la actividad teórica con el saber práctico y con las ciencias productivas, que es una tercera parte de la actividad teórica. Hablamos de ejercitarse con más propiedad en el conocimiento superior. Cuando el ser humano hace el uso del conocimiento superior, trabaja en 2 aspectos: en el aspecto de ser crítico en la vida y en el aspecto de utilizar la razón. Cuando el ser humano utiliza estos 2 elementos, que es ser crítico y ser racional, pues va a tomar las decisiones más correctas. Podemos hablar de la poiesis. El doctor César Livlichan nos ha hablado de la poiesis. Y la poiesis significa la creación o producción. En este caso, esto se relacionaría directamente con las ciencias productivas. Nos decía el doctor, ¿qué es mejor? Es un estudiante, por ejemplo, que crea sus propios conocimientos, sus propios saberes. Entonces, allí estaríamos hablando de un estudiante poético. Hemos hablado antes de los 3 saberes. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver la moral con la ética. La moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de normas y valores o creencias aceptadas dentro de una sociedad. Estas normas, valores y creencias que son aceptados en una sociedad sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Entonces, ¿qué es moralidad? ¿Qué es moralidad, amigos? Procede de la ética y del uso de la libertad. Recordemos que la ética es el uso que el ser humano hace de su libertad. Entonces, para hablar de moral podríamos plantearnos una pregunta: ¿qué es lo que debemos hacer? Y para hablar de ética podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué lo debemos hacer? ¿Por qué no juntamos estos 2 conceptos, ética y moral? Mientras que estos 2 conceptos se interrelacionan entre sí, la moral está fundamentada en las concepciones y valoraciones establecidas dentro de una sociedad. Son estas normas que debemos respetar. Mientras que la ética supone un estudio más amplio, basado en un análisis teórico, científico y racional. El uso de la razón, recuerden amigos, es parte de la ética.
Vamos a hablar de algunas teorías éticas. Las teorías éticas son constructos filosóficos. ¿Por qué le decimos constructos filosóficos? Porque aquí va a entrar a tallar a algunas ideas filosóficas de muchos filósofos conocidos, valga la redundancia, como Sócrates, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, entre otros. Veamos qué constructos filosóficos conocemos. La ética la conocemos como una reflexión teórica y la moral como normas para actuar. Entonces, tenemos una ética moral y una ética material y una ética formal. Dentro de la ética material podemos buscar como fin último el contenido moral. ¿Y qué buscamos en el contenido moral? Los actos positivos que nos conducen a un objetivo o a un fin. Y los actos malos nos alejan de este fin. En lo formal, o la ética formal, esto se resume y nos señala que, por ejemplo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y allí entra a tallar la decisión del ser humano, la elección del ser humano, la capacidad electiva que tenemos cada uno de nosotros para hacer lo que debemos o lo que no debemos hacer. Entonces, resumiendo, dos teorías. La ética material y la ética formal, dentro de lo que es la reflexión teórica, ya que estamos hablando de ética. Y la moral, que es las normas para actuar. Para ampliar o para aclarar este tema acerca de las teorías éticas, las éticas materiales, habíamos dicho, que buscan el fin último del ser humano es la felicidad. ¿Y qué hacer para ser feliz? Nos podemos preguntar. Es simplemente practicar hábitos positivos, por ejemplo, las virtudes, y alejarse de los hábitos negativos, por ejemplo, los vicios. Y en cambio, las éticas formales, dentro de las éticas formales, el ser humano hace uso de la razón, de su inteligencia. Debe elegir la razón para actuar en la vida. La razón no nos señala los fines o las metas, sino cómo debemos decidir. Y bueno, cuando hablamos de todo esto, del uso de la razón, de cómo debemos decidir, hablamos ya de la voluntad propia del ser humano. ¿Cuándo es buena la voluntad? Cuando se respeta el deber según la ética. Hemos hablado con el doctor César Livnichan del pensamiento analítico y sistémico. Y el pensamiento analítico es la base del pensamiento racional. Según Descartes, decía el doctor César, se puede dudar de todo. Y planteaba esta frase: pienso, luego existo. Y deberíamos saber qué cosa existe. Entonces allí podemos hablar del método usando la razón. ¿Cuáles son los preceptos del método? Podemos hablar de objetividad, de un precepto de reducción, de un precepto de causalidad y de un precepto de exhaustividad. ¿Cuándo el método utiliza la objetividad? O cuando dentro de un método somos objetivos. Dice que todo debe tener plenitud ontológica, que las cosas hay que tratarlas con sus propiedades.
La reducción. Para entender un todo, debemos entender sus partes, ¿no? Buscar a especificar y conocer las partes de un todo. Eso es la reducción. La causalidad. Conocer la causa de algún efecto y viceversa. Decimos conocer la causa de algo para entenderlo. Y por último, la exhaustividad es conocer sus partes. Entonces, si hablamos de objetividad, de reducción, de causalidad, de exhaustividad, estamos utilizando un método racional. Cuando utilizamos un método racional, utilizamos un método complejo. Entonces, la ética, desde el pensamiento complejo, utiliza tres fuentes. Una fuente interna, una fuente externa y una fuente del pasado. Si hablamos de fuentes externas, es cuando nosotros adquirimos experiencias por parte de la sociedad, es decir, que la sociedad influye en nosotros. Cuando hablamos de una fuente interna, el ser humano, dice el ser humano, que desde su animalidad ya tiene sentido del deber, ya sabe lo que debe hacer, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de una fuente del pasado, hablamos de lo heredado genéticamente. El doctor César nos invitó a que leamos, observemos videos acerca de la ética según Fernando Savater. ¿Qué dice Fernando Savater acerca de la ética? Savater lo conceptualiza la ética como un saber distinguir entre lo bueno y lo malo, qué le conviene al ser humano y qué no le conviene al ser humano. Cuando el ser humano utiliza la razón para distinguir entre lo bueno y lo malo, para decir qué le conviene o no le conviene, utiliza la reflexión para Fernando Savater y dice, ¿qué cosa es la reflexión? Es utilizar el pensamiento superior para analizar ciertos aspectos en la vida. Atención y detenimiento para estudiar y comprender las cosas y comprenderlas bien. O es una advertencia o consejo que una persona da a otra para inducirle a actuar de manera razonable y correcta. Es la reflexión. Y esto se mezcla con un comportamiento. Por ejemplo, los seres humanos tenemos comportamientos positivos y comportamientos negativos. La mentira, por ejemplo, es en general algo malo porque destruye la confianza de otra persona, pero en realidad viene a ser un comportamiento, ¿no? Muchas veces tenemos este tipo de comportamiento, pero no siempre en torno a hacer daño, sino también tenemos esas, entre comillas, decir mentiras piadosas, por ejemplo, ¿no? La ética funciona así, funciona con reflexión y esta reflexión influye en nuestro comportamiento, según Fernando Savater. Según Fernando Savater, se ha tratado sobre la ética y la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Según Fernando Savater, que dentro de la ciudadanía y la ética, todos somos responsables en la sociedad. Somos responsables de que la sociedad tenga aspectos de convivencia positivos y aspectos de convivencia negativos. Se busca también vivir con uniformidad, según la ética y según Fernando Savater. La ciudadanía implica buscar lo común con los otros y también es albergar
mayor cantidad de diversidad. El ser humano vive en una sociedad diversa, porque el ser humano es diverso por sí solo, en costumbres, en religión, en gustos, en formas de vida, en raza, en color. Entonces, esta diversidad hace que nosotros vivamos en sociedad y que la ciudadanía debería ser responsable de lo que pasa en la sociedad. Debería buscar convivir con uniformidad, con equidad, buscar un bien común para todos. Esto según Sabater. Un ciudadano, ¿cómo se debe relacionar con la ética? Según Sabater, el ciudadano se debe reivindicar con su lengua, su religión y su tradición. Debe tener una reflexión individual acerca de su libertad. Cuando Sabater habla de la libertad del ser humano, nos invita a que nosotros hagamos uso de nuestros valores, porque el ser humano dice que debe hacer el uso de su libertad utilizando la razón. Y cuando el ser humano utiliza la razón para actuar, debe actuar en forma coherente con sus necesidades. Estas necesidades que cada uno tiene debe ir para alcanzar un fin, obviamente, o un objetivo en particular, pero que no tenga que perjudicar a otros, ¿no? Siempre el ser humano debe pensar en actuar, pero sin perjudicar a los demás. La ética, entonces, para Sabater, es hacer juicio sobre nuestra propia actitud. Para terminar, queridos amigos, les dejo algunos textos sugeridos por el doctor César Liv-Dicham. Entre muchos otros, yo he puesto unos cuantos acá, pero el doctor nos ha sugerido una serie de textos que él ya los ha leído y que nos puede ampliar este tema. Soy Lucy Bañón y les agradezco por vuestra atención. Muchas gracias.